buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta quinta conferencia del ciclo de conferencia que esta Escuela Nacional de la Judicatura inició desde la semana pasada con el tema relacionado con el futuro del derecho y de la justicia, que es un tema sumamente neurálgico, principalmente porque nos llama a cuestionarnos en relación a si la justicia y el derecho están dando respuesta a cada una de las situaciones o problemáticas de nuestra sociedad. Y sobre ese marco de ideas, en el día de hoy tendremos la posibilidad de conocer cuáles han sido aquellas acciones positivas que han podido incorporar en Uruguay y en Argentina relacionado con el derecho y la justicia. Y para ello tendremos la oportunidad de escuchar al ingeniero Marcelo Pexe, así como al licenciado Homero Máximo Bibiloni. Y estos ambos en sus conferencias iniciales o principales van a estar debidamente moderados por el doctor Sergio Alberto Palacio. En el caso particular del licenciado Homero Máximo Bibiloni, nosotros siempre como escuela nos gusta compartir algunos datos de la biografía de los mismos. En el caso particular del licenciado Bibiloni, es válido rescatar el hecho de que es abogado, especialista en derecho administrativo. También tuvo la oportunidad de ser o desempeñarse como juez en el Tribunal Administrativo de la Organización de Estado Americano. El licenciado Bibiloni es egresado de la licenciatura en Derecho de la Universidad de La Plata en Argentina. También de la misma universidad es egresado de la maestría en Derecho Administrativo. Ha tenido la oportunidad de ser docente, capacitador para la magistratura federal, tanto a nivel federal como también a nivel gubernamental en la provincia de Buenos Aires. Ha desempeñado tanto funciones en el tren judicial como en el tren gubernamental. En el caso particular del tren judicial, tuvo la oportunidad de desempeñarse como conjuez tanto del juzgado de primera instancia, así como de la Cámara de Apelaciones del Departamento Judicial de La Plata en Argentina. A nivel gubernamental, tuvo la oportunidad de realizar el rol de subsecretario de Asuntos Legislativos del Ministerio de Justicia de la Nación, pero también fungió como director provincial de Planificación en Seguridad y Prevención en relación a la provincia de Buenos Aires en Argentina, entre otros aspectos. En el caso particular del ingeniero Marcelo Pexe, él mismo se desempeña como director general del Poder Judicial de Uruguay. Tiene como carrera principal la ingeniería en sistemas o ingeniero en informática. En el caso particular del ingeniero Pexe, es egresado de la Universidad Católica de Uruguay, en donde también llevó a cabo estudios de especialización en gestión tecnológica. Por parte de la Oficina Técnica de Cooperación Internacional de AICI, fue formado en el tema de gobernanza en la modernización o para la modernización de la justicia, así como en técnicas disruptivas. El ingeniero Pexe, es válido resaltar el hecho de que ha tenido la oportunidad de ser docente del Centro de Estudios Judiciales de Uruguay en un tema tan neurálgico como es el del sistema de gestión jurisdiccional. Además de ese cargo que ostenta en el día de hoy, en la actualidad podemos rescatar el hecho de que tuvo la oportunidad de ser también en Uruguay, dentro de
la gestión judicial, director del área de tecnología, pero también trabajó en el área de desarrollo y mantenimiento de sistemas del Poder Judicial de Uruguay. Con ambos expositores, nosotros como escuela sabemos que todos los participantes que se han congregado en esta conferencia van a absorber un sinnúmero de innovaciones pertinentes en relación a la función que desempeñan, tanto en el sistema de justicia o como abogados, litigantes o académicos, que es un punto sumamente trascendental para aplicar ese tipo de innovaciones en el rol que desempeñen como académicos. Resaltar también, antes de pasarle la palabra al doctor Sergio Alberto Palacio, el hecho de que durante todo el transcurso de las intervenciones principales de ambos expositores, ustedes podrán realizar las interrogantes que consideren pertinentes en el chat que tiene esta herramienta. Y al final de las intervenciones principales, entonces se abrirá el turno de las interrogantes. Sin más nada que agregar y deseando que todos se encuentren bien de salud y sus familiares ante la situación sanitaria actual, le pasamos la palabra al doctor Palacio, quien en la actualidad es el director de la Escuela Judicial de la Nación de la República de Argentina. Adelante, doctor Palacio. Gusto y placer verlos y tenerlos aquí a todos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctora Castillo, por su amable presentación. Le quiero hacer extensivas también el agradecimiento al doctor Suárez, director de la escuela, por la invitación por un lado y por el otro lado por el esfuerzo que significa organizar este tipo de eventos que por otro lado son fundamentales. Eran fundamentales antes de los tristes episodios que estamos viviendo a nivel mundial y en función de eso hemos advertido o hemos reconocido que en este contexto es todavía más importante poder hacer este tipo de encuentros y compartir experiencias. Cada país ha tenido que enfrentar desde su identidad y desde su individualidad los desafíos de dar respuesta sanitaria, de dar respuesta social, de dar respuesta económica y también de dar respuesta desde las justicias a estas cuestiones. Pero aunque tengamos que realizar esos esfuerzos de manera individual, en una sociedad que se pretenda ser una sociedad globalizada, los análisis que se hagan, más aún no solo de diagnóstico, sino de perspectiva sobre el futuro, deben ser abordados desde, como decía un educador inglés, Robert Cowen, desde una lectura de lo global, es decir, tratando de comprender los fenómenos que atravesamos de manera individual, tratar de comprenderlos de una manera coordinada, articulada en aquellos aspectos en los que podemos encontrar y compartir soluciones o posturas comunes. Nosotros, para dar respuesta a las demandas de la sociedad, tenemos que responder un montón de adivinanzas cotidianas, más cuando nos planteamos interrogantes sobre el futuro en función de la situación particular que estamos viviendo. Y evidentemente la realidad nos provoca a jugar para eso, para pensar el futuro en muchas dimensiones. El problema es que algunas de esas dimensiones todavía no las conocemos. Si no conocemos todavía el impacto definitivo de lo que ha sido y lo que es todavía este desastre sanitario que tenemos en el mundo, todavía no sabemos el grado de impacto en la psicología de las personas, los médicos se debaten en la investigación para saber los alcances del impacto sanitario.
y tampoco sabemos todas las medidas que se han ido disponiendo en los poderes judiciales, tampoco sabemos cuál va a ser el impacto en el mediano y largo plazo. Yo siempre digo que como parte de la justicia o como parte de la formación judicial, resolvemos dos tipos de problemas. Problemas directos y simples, que son las medidas que vamos tomando para dar solución y respuesta. Y después los problemas que nos exigen un circuito doble de aprendizaje, que es resolver los problemas ocasionados por nuestras decisiones para tratar de resolver los primeros problemas. En ese contexto, sentarnos a pensar con espíritu crítico, amplio, sin caer en ningún reduccionismo ni en dogmatismos, es lo menos que podemos hacer para intentar articular respuestas de cara al futuro. Y como bien se ha dicho, en mi modo de ver, cuando nos tenemos que enfrentar necesariamente a tomar decisiones sobre el futuro, la mejor manera de predecirlo es inventarlo con nuestra propia planificación, con nuestra propia proyección. Así que en el marco de este contexto vamos a poder escuchar a dos representantes de dos poderes judiciales, como el ingeniero Marcelo Pezze y el doctor Homero Bibiloni, que desde diferentes perspectivas, uno de una perspectiva más tecnológica, otro de una perspectiva de análisis y diagnóstico de la proyección de la labor judicial, nos van a aportar elementos para tener miradas y compartir aspectos que podamos globalizar o reseñar de cara a encontrar mejores soluciones. Así que comenzando con las disertaciones de la convocatoria del día de la fecha, le voy a pasar entonces la palabra al ingeniero Pezze, que ya ha sido presentado por la doctora Castillo en cuanto a su antecedente y proyección, y nos dedicamos entonces a escucharlo con atención. Su micrófono, ingeniero. El micrófono está silenciado. Bien, gracias Sergio. Me pliego al agradecimiento que tú recién comentabas a la Escuela Nacional de la Judicatura de la República Dominicana, no solamente por la iniciativa, sino también por todo el trabajo de Dariel y el equipo, por toda la calidez de ese grupo humano, que sabemos lo mucho que han trabajado para que este evento sea realidad. Y en segundo lugar, realmente agradecer, nos sentimos privilegiados de poder estar aquí compartiendo este evento con tan destacados exponentes y compartiendo lo que hacemos. Realmente nosotros no nos sentimos modelo de nada, pero siempre es un privilegio y un gusto poder hablar de lo que hacemos con tanto amor, con tanto cariño y, por supuesto, siempre la riqueza de poder intercambiar estas experiencias y poder aprender unos de otros. La verdad que cuando empezábamos a reflexionar sobre una ponencia que tiene que hablar del futuro, viviendo la experiencia que estamos viviendo hoy en día, es un gran desafío. Siempre es un desafío hablar del futuro y bueno, vaya si ahora lo es mucho más. Porque si realmente esta exposición la hubiéramos hecho quizás allí por el día 11 o 12 de marzo del año 2020, del año en curso, hubiéramos hablado de temas muy distintos a los que sin duda venimos hablando en estos días y continuaremos hablando, dado que obviamente la irrupción de esta pandemia ha cambiado todo el escenario. Lo cierto es que a través de las distintas exposiciones nos hemos dado cuenta que con mayor o menor grado de avance, con los matices propios de cada una de las implementaciones de cada país, todos compartimos una visión común sobre el futuro del derecho y la justicia que tiene su eje en la transformación digital. Y la transformación digital no solo como la incorporación a secas de tecnología, como la incorporación de software o la incorporación de hardware, sino también lo que implica esa transformación tecnológica, sobre todo en la transformación de los pilares conceptuales sobre los cuales sustentamos los servicios que nosotros damos a la ciudadanía, utilizando la tecnología como un vehículo, como un medio, pero no la tecnología por sí misma.
Así que es muy importante que nosotros hayamos visto siempre este punto de partida común, y lo vemos en todas las exposiciones. Todos estamos tratando de apoyarnos en la tecnología para tratar de tener servicios que sean más accesibles, una justicia más accesible, más eficiente, más económica, centrada en los usuarios, pero por sobre todas las cosas sostenible. ¿Y qué hemos hecho en Uruguay? Y no vamos a ahondar en grandes detalles desde el punto de vista tecnológico, pero sí poder darles una gran foto de dónde estamos hoy posicionados. Bueno, Uruguay tiene una particularidad, y esto lo conversamos siempre en casi todos los eventos, y es que todos los sistemas que tenemos en el Poder Judicial los desarrollamos aquí en el Poder Judicial. Somos, por así decirlo, fervientes en lo que es desarrollar los sistemas desde el ámbito jurisdiccional con recursos humanos propios. Con recursos humanos propios que además se han especializado durante muchísimos años en todas las temáticas que tienen que ver con lo jurisdiccional, con equipos multidisciplinarios, no solamente ingenieros en sistemas, sino también personas que están vinculadas directamente a las áreas sustantivas. Y allí es donde hemos enfocado todos nuestros esfuerzos de desarrollo en sistemas propios. También la particularidad de que utilizamos puestos de trabajo basados en software 100% libre e intercambiables. No utilizamos nada instalado de manera local en los puestos de trabajo, todos nuestros sistemas son web, todas nuestras plataformas son web y basadas sobre sistemas operativos de uso libre. Es decir, que no pagamos licenciamiento ni por los sistemas, obviamente, que utilizamos, ni tampoco por los sistemas operativos que utilizamos en los puestos de trabajo. Si tenemos costos de licenciamientos, obviamente la excepción es lo que son servidores de datos y servidores de base de datos en nuestro centro de procesamiento de datos, que también es un centro de procesamiento de datos propio, y que así tenemos toda nuestra infraestructura montada en una red nacional judicial que aprovecha, obviamente, todas las bondades de la conectividad que tenemos en todo el país. Hemos desarrollado un sistema de tramitación de expediente judicial electrónico que está 100% desarrollado e implantado hoy en aproximadamente el 65% de las sedes judiciales del país. Y básicamente este grado de avance, este porcentaje, tiene que ver no tanto con algún problema en el sistema o en la extensión del mismo, sino básicamente en las características de la implantación. Para nosotros es muy importante, así como tener un sistema bien desarrollado, robusto, un sistema que se adecue a todas las realidades y necesidades de cada una de las sedes judiciales, que ese sistema se implante de manera correcta. Como decíamos, no es solamente dejar software disponible, hay que transformar las formas de trabajo de las personas, hay que transformar oficinas para que funcionen de manera distinta. Y eso tiene que hacerse en un proceso que no es simplemente leyendo un manual de usuario o yendo a un curso. Nosotros hacemos una intervención en cada una de las sedes, donde instalamos y ponemos a funcionar el sistema, porque atrás de ese sistema también hay una transformación fundamental de todos los procesos que intervienen en la dinámica de esas oficinas judiciales. Y obviamente ese proceso lo llevan adelante, nuestros capacitadores son personas que tienen formación en la gestión de las oficinas, en particular casi todos con formación en Derecho, pero sobre todo con mucha experiencia de oficinas judiciales, no informáticos. Y lo cierto es que en estos últimos tiempos, una vez desarrolladas todas las características de nuestro sistema, hemos tratado de aumentar la interoperabilidad de nuestro sistema con todos los demás actores del Estado, con todos los demás actores de la escena judicial, para que todas las comunicaciones se hagan interoperando a nivel de los sistemas y para ser cada vez más eficientes en las comunicaciones y en las notificaciones. Sabemos básicamente que una oficina judicial tramita expedientes, pero además tiene un enorme componente de comunicación y de notificación hacia todos los demás actores que intervienen. Y en eso hemos invertido muchísimo tiempo en los últimos años, sobre todo, para tratar de que haya un crecimiento, podemos decir, homogéneo entre todos los actores, para que de esta manera podamos sacarle todas las ventajas a nuestros sistemas y a este nuevo escenario de transformación digital. Además, hemos desarrollado nuestro sistema Audire, nuestro sistema desarrollado 100% con software desarrollado por nuestros técnicos, con técnicos del Poder Judicial, para la grabación de audiencias.
Y hemos tenido además algunos desarrollos puntuales que son emergentes de este sistema de grabación de audiencias en audio y video, como soluciones de testigo protegido, ¿sí? Para que obviamente estos testigos puedan declarar a distancia, con su voz distorsionada, y que toda esa declaración quede recogido también en ese registro de la audiencia, e incluso hasta aplicativos de cámara GESEL también basados en este sistema Audire. Y todo ello incorporado también en el otro componente fundamental, que es con cómo interactúan los abogados y también el público a través de la ventanilla única judicial, que es este punto de acceso en Internet donde, digamos, los abogados y también cada uno de los ciudadanos pueden ingresar allí para poder interactuar con el Poder Judicial, sin perjuicio de que tenemos hace muchos años también consulta pública de expedientes y de jurisprudencia, y que tenemos también una aplicación para smartphone, tanto para iOS como para Android, para todo lo que es el seguimiento de las causas, incluso la notificación de la tramitación. Eso es a grandes pinceladas donde estamos hoy parados desde el punto de vista tecnológico. Pero lo más importante es cuáles han sido los acuerdos conceptuales para los cuales en los cuales esta transformación digital se ha sustentado. ¿Cuáles son los pilares de esta transformación? Bueno, primero que nada, tratar de hacer los cambios que, si bien la tecnología nos permite, también nuestra mente y nuestra cultura, y en ese sentido, en una visión amplia de lo que es nuestra cultura, tengamos la posibilidad de digerir. Nosotros lo que no queremos es implementar tecnología por implementar tecnología, es decir, la tecnología como fin en sí mismo. Nosotros, en general, hoy por hoy, los grandes desafíos no vienen atados desde el punto de vista tecnológico, como quizás hace unos cuantos años sí ese era el foco. Hoy, tanto por el abaratamiento del hardware, la gran disponibilidad de sistemas y plataformas, podemos decir que los problemas no vienen de la mano del software, del desarrollo de los sistemas, sino más bien de la aceptación de estos sistemas para poder ser utilizados en las oficinas, y además la adecuación correcta de estos sistemas a las realidades. Siempre hago el mismo ejemplo. Si nosotros hoy, por ejemplo, llevamos un sistema, por más de que el sistema esté muy bien desarrollado y el sistema incluso haga todo lo que tenga que hacer para que una oficina judicial pueda funcionar, nosotros necesitamos que, obviamente, los funcionarios de esa oficina, los magistrados, los jefes de oficina, puedan aceptar ese sistema. Y lo puedan aceptar, es decir, de buena gana, lo puedan aceptar porque entienden que es una herramienta que les ayuda. Para eso, evidentemente, tienen que conceptualmente estar de acuerdo con cada uno de los componentes que esta nueva realidad va a modificar en lo que es su trabajo. Pero no solo estar de acuerdo por un tema, podemos decir, institucional. Bueno, estar de acuerdo porque entienden con claridad cuál es la transformación de fondo que se está haciendo. Obviamente, lo que no hay que hacer es decretar estos cambios, ir por la vía de la imposición. Y esto lo podemos decir con propiedad, porque tenemos experiencia en ese sentido, malas experiencias en ese sentido. Y nosotros estamos convencidos hoy que el mejor cambio tecnológico es el que los propios usuarios demandan. Es ese cambio tecnológico donde los usuarios están esperando y los usuarios realmente anhelan que la tecnología pase a incorporarse a sus vidas y pase a incorporarse a sus rutinas de trabajo, porque entienden que eso le va a incorporar mejoras, no solamente a lo que ellos hacen en forma individual, sino a toda la cadena de valor para quienes trabajamos, para los ciudadanos. Claro, obviamente esto no es gratuito, ¿sí? Esto tiene un impacto, porque el hecho de que nosotros podamos esperar a que haya cierta madurez en lo digital, que haya esta aceptación, implica obviamente que quizás haya un impacto en la agenda, en los cronogramas, que haya un impacto en cómo uno piensa desde el punto de vista del tiempo estos cambios y por supuesto también en el modelo de desarrollo. También nosotros podemos hacerlo porque desarrollamos los sistemas con recursos humanos propios. Quizás si estuviéramos en un modelo de adquisición de sistemas y todo eso en medio de contratos y de procesos licitatorios donde hay proveedores que tienen que llevar adelante la iniciativa, sería un escenario mucho más complejo. Pero en nuestra realidad, este es el foco en el cual hemos sustentado ese crecimiento en forma evolutiva. ¿Y por qué siempre modelos evolutivos? Porque creemos que el modelo evolutivo es el que da las mejores garantías de aceptación y las ventajas de que los cambios se consoliden.
De nada sirve implantar un sistema si luego cuando nos vamos creídos de que ese sistema está implantado, después el sistema se busca la forma de tratar de pasear todo lo que el sistema hace y utilizarlo de la manera que a mí menos problema me dé, pero en definitiva no termino de conceptualizar o de concretar ese cambio que estamos proponiendo. Obviamente también con los procesos paralelos y los plazos que sean necesarios. Y aquí queremos citar algo que para nosotros es interesante, su aplicación, que es el hecho de asumir nuestro rol de jugadores infinitos. Quizás conozcan a Simon Sinek. Simon Sinek, conferencista muy renombrado, ha publicado un libro en el año 2019 que se llamaba El juego infinito. Y allí este libro estaba basado básicamente en la teoría de juegos aplicado al ámbito empresarial o corporativo. Obviamente diferenciaba, en primer lugar, aquellos juegos finitos, ¿verdad? Aquellos juegos donde tenemos jugadores conocidos, reglas fijas y con un cometido específico, ¿sí? Previamente acordado, y donde el juego comienza y finaliza. A diferencia de los juegos infinitos, ¿sí? Aquellos juegos donde hay jugadores conocidos y otros que quizás sean desconocidos, donde las reglas puedan cambiar y donde el objetivo no es ganar, el objetivo es perpetuarse, el objetivo es el juego en sí mismo. Y obviamente en los juegos infinitos no hay ni ganadores ni perdedores. Bueno, si nosotros miramos esta teoría, aplicado obviamente al mundo corporativo, al mundo institucional, nosotros lo podemos pensar que nuestros poderes judiciales se alinean por completo a esta visión de un modelo de juego infinito. Y el peor error que nosotros podemos cometer es tratar de jugar este juego basado en reglas de un modelo finito. ¿Qué queremos decir con esto? Nosotros no tenemos competidores, ¿sí? No jugamos contra nadie, ni nos impulsa el ser primeros o el llegar primero a tal o cual cosa. Nosotros tampoco nos obsesionamos con los plazos, ¿sí? Si bien, obviamente, muchas veces trabajamos con plazos, en la mayoría de los casos, no nos obsesiona el plazo en lo micro, ¿sí? Lo que debe obsesionarnos es la visión de futuro. En un juego infinito, las organizaciones lo que hacemos es darle importancia superlativa sobre todo a nuestra esencia, a nuestros valores, a lo que nos define. Eso por encima incluso de las ventajas puntuales o hasta de incluso correr el riesgo de ir hasta contra nuestra propia conveniencia. ¿Qué queremos decir con esto, por ejemplo? Pensemos en la brecha digital. Pensemos que quizás en alguno de nuestros países quizás podamos tener un territorio que hoy no tenga una buena conectividad, ¿sí? Nosotros la decisión que vamos a tomar es la de que como eso no me permite informatizar y no me permite obviamente bajar mis costos, entonces ¿dejaríamos de dar ese servicio? No, por supuesto que no, porque estamos comprometidos por supuesto con un objetivo de muy alto nivel y mucho más elevado. Entonces, por más de que incluso a veces en lo micro podamos ir en contra de la conveniencia, siempre las organizaciones que están en ese modelo infinito van a ir y van a tender siempre hacia velar por esos cometidos esenciales. Así que, como no competimos unos contra otros, nosotros lo que hacemos es competir contra nosotros mismos. Nosotros lo que tratamos es de ser mejores, de prestar mejores servicios, de tener mejores métricas, de hacer mejor las cosas de lo que las hacíamos la semana pasada. Y si bien no hay nada de malo de saber qué es lo que hacen otros jugadores, ya sea dentro de nuestro mismo país, qué hacen otras instituciones, o como hacemos ahora, que es saber qué están haciendo otros poderes judiciales, bueno, esto sin duda nos da información valiosa para saber, obviamente, qué podemos hacer y para tener algunas otras referencias, pero para nada marca nuestra estrategia. Los jugadores que nos consideramos infinitos, en lo que debemos inspirarnos es precisamente en nuestros valores, en nuestra visión a largo plazo y por sobre todas las cosas centrarnos en los intereses de los ciudadanos, que es para quienes trabajamos. Así que tenemos que tener mucho cuidado con importar modelos de éxito que podamos traer de otros lugares y tratar de implantarlos. ¿Por qué? Porque esos modelos de éxito quizás son modelos de éxito en determinadas circunstancias, no en las nuestras. Y muchas veces, o en algunas ocasiones, es difícil ver por qué determinados modelos han sido exitosos, porque puede haber factores que no son tan evidentes y sin embargo son factores claves en determinados modelos de éxito, quizás que pudieran tener hasta que ver con la idiosincrasia de determinado pueblo. Así que también es importante evaluar si nos sentimos cómodos con estar en la cresta de la ola tecnológica, la ola innovadora, o si preferimos tener una visión más conservadora, pero quizás justamente de menor apetito del riesgo.
Y sobre todas las cosas, medir el impacto de los cambios que hacemos, poner objetivos claros y medirlos, para luego evitar que las apreciaciones sean netamente subjetivas. Pero eso es todo ventajas esto, es todo podemos decir, un camino de rosas esto de la transformación digital. Bueno, no, la verdad que no, porque obviamente hay desventajas. El primero, la resistencia que tiene el impacto de este cambio en las capacidades personales. Es decir, cuando nosotros incorporamos esta transformación digital, muchos de nosotros se nos van a cambiar hábitos, se nos va a querer cambiar la forma en que realizamos las tareas. Y si nosotros hoy decimos que a una persona que está acostumbrada a estudiar expedientes papel, a quizás llevar 20, 30 años como juez con una enorme experiencia y con un manejo dúctil de una pieza papel de expediente, decir que de la noche a la mañana le vamos a dar un notebook y que eso va a ser una transformación, digamos, para la productividad y que eso va a mejorarle su vida, bueno, tenemos realmente una percepción muy particular de lo que es mejorarle la vida a alguien. Sino todo lo contrario, seguramente va a haber un enorme costo y ese costo tiene que ser asumido. También lo otro, hablamos de que mucha de esta transformación digital da muchísima transparencia, pero eso también desnuda ineficiencias y desnuda debilidades que tenemos que estar cada uno de los actores de la organización dispuestos a que eso se transparente. ¿Se elimina el trabajo? Una pregunta que está siempre planteada allí, porque cuando automatizamos procesos, seguramente tenemos transformación también en los trabajadores que ahora hacían manualmente determinados procesos. ¿Qué pasa si no hay sistema? ¿Qué pasa con esa dependencia? ¿Es tan bueno que se sepan las cosas al instante? Antes, obviamente, cuando se cometían errores en papel, muchas veces el error se terminaba detectando y corrigiendo antes de que eso saliera del juzgado. Ahora, cuando hacemos las cosas de forma inmediata, se están firmando digitalmente, notificando electrónicamente y publicando en Internet. ¿Todos los operadores quieren estos cambios? ¿Están todos realmente de acuerdo? ¿O estos cambios también van a generar impactos no deseados? Es más, cuando nosotros, sobre todo estos cambios que estamos haciendo, además les venimos a hablar a los usuarios de Business Intelligence, de Big Data, de inteligencia artificial, ¿somos realistas del impacto que les estamos generando? Nos lo decía Mario Lara de Chile. Muchas veces cuando hablamos de inteligencia artificial, lo que interpreta la gente es, bueno, el juez robot. Y no es eso, pero para eso, ¿qué necesitamos? Bueno, la importancia de integrar todas estas discusiones desde la academia. Desde la academia nos referimos ya desde la Escuela de Derecho, ¿sí? Desde la Facultad de Derecho, y después, obviamente, con el excelente trabajo que vienen haciendo las escuelas judiciales. Esto tiene que formar parte de la formación de nuestros jueces, para que todos estos aspectos no sean algo con lo que después se van a encontrar ya directamente en la práctica, en su campo de acción, y sin entender muchas veces cuáles son los conceptos que están subyacentes. Pero bueno, obviamente el mundo cambió. De la noche a la mañana tenemos un escenario completamente distinto, con un mundo completamente distinto. Y es importantísimo, casi ineludible, les diría, hacer esta referencia. Y queremos hacer también una aclaración, ¿no? Más allá de que vamos a abordar los aspectos vinculados a lo institucional, no podemos perder de vista lo que ha sido el impacto de esta pandemia en los aspectos más importantes. Y en los más importantes nos referimos a las vidas, a la pérdida de vidas humanas, que ese ha sido el mayor flagelo de esta pandemia. Y no queremos olvidarnos de eso y ponerlo en perspectiva. Ese es el problema realmente real. Pero obviamente también tenemos que tener una mirada hacia el impacto que esto ha tenido en otros aspectos y de que como servidores públicos debemos también tratar de contrarrestar estos efectos y tratar de restablecer todos los servicios a la medida de que también se garanticen otros derechos fundamentales. Y aquí queremos también ver qué hicimos en el Poder Judicial en el Uruguay. Bueno, en particular, el Poder Judicial llevó adelante una estrategia que lo que hizo fue acompasar la estrategia del gobierno central. Aquí se decretó una feria sanitaria y esa feria sanitaria además luego fue ratificada por una ley nacional, donde obviamente se mantuvieron funcionando únicamente las materias de urgencia y hubo suspensión de plazos en todos los demás expedientes judiciales. Claro está, un incremento exponencial en las capacidades de teletrabajo. Allí es donde hubo que enfocar todas las energías
se modificaron sistemas, procedimientos, regímenes de trabajo, se conformaron grupos de trabajo también para trabajar en la emergencia sanitaria con intervención incluso de todas las gremiales, de todos los estamentos funcionales, para llevar a una reanudación gradual de los servicios que quedaron nuevamente operativos en su totalidad, con horario completo, a partir del 11 de mayo. Es decir, que tuvimos un impacto muy focalizado, 2 meses, ¿sí? Queremos recordar que en Uruguay nunca hubo aislamiento, obligatorio, ¿sí? Hubo recomendaciones a nivel del gobierno central, hubo, sí, en algunos rubros de actividad la prohibición de funcionamiento, pero no hubo una cuarentena obligatoria de toda la población. ¿Y cómo obviamente fue ese retorno? Por supuesto, ahora tenemos agendas para la atención presencial, agenda web en toda la atención presencial, protocolos sanitarios, ¿sí? Como seguramente en todos los países, un uso del teletrabajo en todos los casos que fuera posible y obviamente la incorporación de este elemento que estamos utilizando hoy, de la videoconferencia en todos los procesos que se pudieran utilizar. Y claro, tenemos que circunscribir todo esto en un manejo general de la pandemia, donde es importante que ustedes tengan a la vista los números. En Uruguay, hasta el lunes, que fue cuando compilé estos datos, se habían presentado 4.699 casos de COVID en total desde el inicio de la pandemia, en todo el país, con 3.679 personas ya recuperadas, 949 personas cursando la enfermedad y 71 fallecidos. Y de esos casos de COVID positivos, únicamente 20 casos en lo que es todos el estamento de funcionarios judiciales. Ahora, ¿hay oportunidades a raíz de esta pandemia? Bueno, allí déjenme citarles esta frase de Arundhati Roy, este escritor indio, que dice que históricamente las pandemias han forzado a los humanos a romper con su pasado, a imaginarse un mundo nuevamente. Esta pandemia no es diferente a las anteriores. Es un portal, un pasaje entre un mundo y el siguiente. Y el mundo se ha cambiado, sí, por supuesto. Y se han vuelto estándar prácticas que si nosotros las hubiéramos propuesto en marzo, nos hubieran tachado de locos. Si hubiéramos dicho que íbamos a hacer congresos como lo estamos haciendo, dando clases en la universidad como lo hacemos, o tomando incluso audiencias como hoy se está haciendo, o teletrabajando de la manera en que lo hacemos, sin duda nos hubieran tachado realmente de locos. Y cierto también que cuando todo esto sucedió, hubo un cierto sentimiento, podemos decir, de que en su momento no se supo aprovechar la tecnología para estar mejor preparados. Y claro, aquí siempre utilizamos una expresión que es, con el diario del lunes es muy fácil opinar, pero lo cierto es que no hubo grandes avances tecnológicos, utilizamos la tecnología que ya estaba disponible y pudimos dar una nueva forma de funcionamiento. Era imposible prever de que esa forma de funcionamiento la tuviéramos ya planteada y prácticamente imaginada, porque como decimos, muchas de las cosas que hoy aceptamos como normales, si las hubiéramos planteado, hubieran generado enorme resistencia. Así que usuarios que habitualmente incluso resistían el avance tecnológico, ahora lo demandan, porque obviamente ven en un nuevo escenario de requerimientos, las ventajas que esta transformación digital les da, incluso en el escenario de la pandemia. Y la pandemia ha actuado como un acelerador, lo decía también Bruna de Portugal, ese acelerador que lo que ha hecho es adelantar los cronogramas y en muchos sentidos incluso como un incentivo hacia la digitalización. Pero claro, no todo es un camino de rosas, porque hay algunas cosas que sí debemos prestar mucha atención. Por ejemplo, ha habido también incluso una tendencia a una simplificación excesiva en extrapolar el uso de estas tecnologías de un ambiente a otro. Por ejemplo, el hecho de decir, bueno, como yo doy clases por Zoom, doy clases por videoconferencias, ahora voy a utilizar una videoconferencia para hacer absolutamente todo. Porque sabemos, por ejemplo, que en el caso de las audiencias hay muchas particularidades en una audiencia. Hay muchas garantías que tienen que darse que van mucho más allá de un medio tecnológico, ¿sí? Entonces, muchas veces, incluso algunas de las limitaciones físicas que hoy tenemos conspiran también para poder extender algunos de estos proyectos tecnológicos. Pero por eso entonces tenemos que capitalizar 5 puntos que para nosotros son fundamentales. ¿Para qué? Más allá de las circunstancias y cómo se va a plantear el futuro, cómo se va a plantear el tema de la vacunación, cómo esta pandemia va a seguir avanzando con el tiempo, si habrá o no nuevas pandemias, hay 5 puntos que entendemos fundamentales que debemos capitalizar. Lo primero
lograr consensos conceptuales sobre los nuevos requerimientos que se originaron a partir de la emergencia sanitaria. Es decir, la emergencia sanitaria puso sobre la mesa temas que antes no discutíamos, que antes no considerábamos en los proyectos y que ahora debemos considerar. Tanto en aquellas cosas que hoy podamos hacer algo, así como aquellas cosas que incluso hoy no podamos resolver, pero tienen que pasar a estar en la discusión. Lo segundo es consolidar las ventajas de la transformación digital en la nueva realidad. Y esto tenemos que integrarlo en un plan de acción realista. ¿Por qué? Porque obviamente hemos aprendido muchísimas cosas y sin duda ahora cuando nos preparemos para hacer un proyecto hay muchos temas que la pandemia puso sobre la mesa que los vamos a empezar a considerar. Pero tenemos que tener también presente que la recuperación, que cómo va a seguir ese futuro va a estar grandemente condicionado también con efectos económicos y sociales que esta pandemia ha traído y que vamos a experimentar durante mucho tiempo. También comenzar discusiones sobre temas que tengan que ver con la normativa de base. Muchas cosas que también se podían hacer de lo tecnológico para ayudar en la pandemia, resulta que no tenían el marco normativo adecuado para poder aplicarlo. De hecho, tuvimos algunas discusiones aquí en Uruguay en el Parlamento sobre algunas cosas que se decía, bueno, pero tecnológicamente tal o cual cosa se puede. Y nosotros le decíamos, desde el punto de vista tecnológico, decíamos, sí, eso se puede hacer desde el punto de vista tecnológico. Lo que no nos permite hacerlo es la legislación. Y obviamente no podemos dar esa discusión a las apuradas para tratar de resolver puntualmente ese problema en ese momento, porque obviamente uno a veces corre el riesgo de introducir o de viciar esas transformaciones que hay que pensarlas y darle también su espacio de discusión. Pero tenemos que hacerlo. No que llegue la vacunación, no que pase esta pandemia y nos olvidemos de todos estos aprendizajes y no aprovechemos el tiempo para estar preparados para lo que venga. E integrar estos aprendizajes sobre la continuidad de las operaciones. Esto era algo que habitualmente no era parte de nuestras discusiones institucionales, la continuidad de las operaciones. Y ahora debe pasar a ser parte de la discusión. Es decir, en países como Uruguay, donde gracias a Dios no tenemos que lamentar eventos climatológicos adversos, donde no tenemos grandes desastres naturales, obviamente no hemos tenido ningún tipo de evento que se haya parecido a este de la pandemia. Por lo tanto, nos tomó absolutamente desprevenidos respecto de la continuidad de las operaciones, porque nunca se nos había planteado más que algún escenario puntual en alguna sede sobre no poder operar. Y por supuesto, documentar, estructurar todo este conocimiento y vamos a tratar de volverlo un activo. Tratemos de que todo esto que aprendimos, tratemos de que todo este dolor, incluso que hemos experimentado como sociedad, nos deje activos de conocimiento y que con eso podamos ser mejores en este juego infinito, en este servicio que tratamos de dar y que lo hacemos con todo nuestro corazón y que tratamos de dar mejores servicios a nuestros ciudadanos, pensando obviamente de que de todo esto tenemos que poder aprender. Y finalmente déjenme cerrar con esta frase que siempre la citamos en relación a lo que hacemos desde el punto de vista de la transformación digital, el hecho de que el hombre no puede descubrir nuevos océanos a menos que tenga el coraje de perder de vista la Tierra. Y si no teníamos ese coraje, la pandemia cambió todo el escenario. La pandemia nos hizo perder de vista la Tierra, pero tratemos de encontrar en estos océanos que estamos navegando esos activos, capitalicemos ese conocimiento para tratar de estar mejor preparados y seguir dando mejores servicios a la gente. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Marcelo Pese. Ha hecho una brillante reseña no solo del estado de situación en Uruguay, sino de el impacto de la pandemia y de cómo tratar de proyectar lo hecho para que esto tenga dentro del contexto negativo que atravesamos un sentido de positividad hacia el futuro y redunde en una mejor calidad del servicio de justicia. Claramente de lo que usted exponía me surgen como primeras ideas cuán cierto es que todo proceso de cambio y de transformación, antes que un proceso tecnológico, es un proceso de comunicación y que en definitiva todos los procesos de innovación y de saltos hacia adelante son procesos
de construcción de un sentido compartido, porque si esto no se produce, las innovaciones, como usted bien lo señalaba, mueren con sus innovadores y sus impulsores. Lo único que subsiste es la organización y el sentido que se logre compartir. Creo que esa es la plataforma, y comparto en ese sentido sus palabras, es la plataforma que necesitamos dentro de las particularidades locales que usted señalaba y la identidad de cada país y de cada sociedad y de cada poder judicial, porque en definitiva cada poder judicial es producto de la sociedad que lo engendra también. Los jueces y los operadores judiciales no provienen de otra galaxia ni de otros planetas, nacen de los mismos ámbitos, de la misma familia, de las mismas universidades en las que todos compartimos cotidianamente estas cuestiones. Y claramente el gran desafío es este que usted señalaba como metáfora al final, no perder de vista totalmente el horizonte de lo que hicimos, pero empezar a aventurarnos, a consolidar las cosas positivas, a mejorar las negativas y a encontrar nuevas y múltiples respuestas para los problemas de hoy y los problemas que seguramente todavía no conocemos y que vamos a tener que afrontar en el futuro. Creo que la enseñanza mayor de esta pandemia es esa, que ya no nos alcanza a aprender. Necesitamos aprender a crear, porque los problemas que el futuro nos ofrece siempre van a ser desconocidos, aun cuando creamos que podamos hacer un poco de prospectiva. Le cedo la palabra entonces ahora al doctor Bibiloni para que comience su presentación. Doctor Bibiloni, si puede encender el micrófono. Sí, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, me sumo a los agradecimientos de Sergio y Marcelo a la Escuela de Judicatura de República Dominicana. Todos los que hemos hecho eventos sabemos de las pequeñas y grandes detalles que hacen que un evento sea exitoso como esto, así que felicito a los organizadores, a los que se ven y a los que no se ven, que siempre son muchos. Repasando algunas de las cosas dichas, Sergio señalaba las demandas sociales, el concepto de incertidumbre en juego, que tenemos que resolver problemas, que hay que pensar con espíritu crítico. Y Marcelo hablaba del futuro, de la transformación digital, algo tremendamente valioso como es aprovechar los saberes propios de todo el personal de la administración pública sin comprar enlatados externos, que las tecnologías no son un fin en sí mismo, debernos a los ciudadanos y que la pandemia nos pone en un punto de inflexión en lo que yo llamo un cambio de paradigma. Y por lo tanto yo voy a tratar de hacer algunas reflexiones un poco macro, críticas, utilizando imágenes, que es un poco lo que a veces despierta una cantidad de miradas, sensaciones y proyecciones en lo que tiene que ver con lo que ha sido mi experiencia a través, como conjuez o juez en la OEA, con el derecho y la justicia. El primer dato es que el derecho se resiste en general a ser medido, a ser ponderado, a ser cualificado, y siempre me hace acordar, por eso elegí la imagen del auto que va a contramano. Ese auto va a seguir a contramano hasta que descubra que vienen otros autos en sentido contrario o hasta que un agente de tránsito lo detenga. Entonces, yo creo que tanto en el derecho como en la justicia estamos persistiendo en errores que perduran porque en realidad no los logramos cuantificar tanto en cantidad como en calidad, y esto cuando a veces se hace es desfasado en el tiempo, es asincrónico. Entonces, cuando algo se mira en tiempo real, en tiempo simultáneo, las cosas cambian. La tecnología es como esa ventanita, ilumina, nos va a permitir incorporar aspectos, pero que no tienen que hacer que pongamos el carro delante del caballo. Es decir, de qué manera la tecnología deja de ser un fin en sí mismo para transformarse en una herramienta que colabore, y esa imagen cerebral tampoco es fortuita, porque tenemos que trabajar mucho con la creatividad y no solamente con la parte racional del cerebro en las soluciones que propugnamos.
Cuando nosotros miramos los tiempos del derecho, yo simplemente traté de rescatar la edad de nuestra primigenia Constitución del 53, los elementos que había en el 53 de trabajo y de archivo como elementos simbólicos del derecho, lo que tenía que ver también con los medios de transporte de aquella época y los que hay ahora. Indudablemente esto ha generado una paradoja enorme de cambios cualitativos, porque mientras hacia 1853 había ese transporte automotriz, hoy hay autos voladores y sin embargo ni el derecho ni la justicia han ido acompañando en su evolución estos fenomenales saltos tecnológicos, porque por un lado yo creo que hay enormes resistencias y por otro lado hay una falta de decodificación de lo que de alguna manera tiene que ver con las modificaciones necesarias. Primero empecemos por el derecho, después vamos a hacer reflexiones de la justicia y después una propuesta de solución. Siempre yendo a un ritmo un poco dogmático porque realmente el tiempo no permite generar demasiadas explicaciones. Pero lo que yo siempre diría es que el derecho va muchas veces detrás de los hechos y siempre utilizo la imagen del reloj, ¿no? Porque esto marca el tiempo, ¿no? Marca el tiempo y la distancia entre este acompasamiento de necesidades sociales, como habló Sergio, demandas sociales, y cuando vemos ciertas instituciones del derecho, y anoté algunas simplemente, fueron corrigiendo desigualdades que se dieron por muchísimo tiempo. Por lo tanto, hoy que todo lo tenemos muchísimo más en la posibilidad del tiempo real, en la mirada contemporánea, por el peso de las redes y la conectividad global, me parece que esto tiene que motivarnos a acelerar los tiempos de producción jurídica, por un lado, porque cada vez que algo tarda en encauzarse en el ámbito del derecho, de la legalidad, del Estado de Derecho, con los derechos de nueva generación, lo único que tenemos son pérdidas colectivas infinitas y allí está alguna de las normas que permitieron algunos hitos de evolución jurídica. Por otro lado, este tema de el derecho para ser comprendido y mantener la igualdad ante la ley, ¿no? Y por eso me gustaba mucho cuando Marcelo habló de los ciudadanos y cuando nosotros ponemos tecnologías, a cuántos incluimos y a cuántos excluimos. Y traté de jugar con una imagen de un pobre pordiosero que jamás, pese a tener iguales derechos a que el catedrático de la imagen izquierda, no va a tener la misma oportunidad porque no va a entender, no va a poder aplicar, ni va a poder ejercer el derecho que potencialmente lo asiste, pero la brecha entre el derecho y su ejercicio es enorme. Por eso es muy interesante una experiencia de nuestro Parlamento, que lo cito simplemente en la imagen, que son folletos de las leyes. Las leyes, primero muchas veces las escribimos en dialecto, pero además tienen que ser entendidas para el soberano, para el pueblo, para un hombre de cultura común. Y por lo tanto, si solo le damos un texto que tiene una técnica legislativa sofisticada y algún lenguaje para expertos jurídicos, el común no va a saber de qué está hablando. Por lo tanto, esta idea de que en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina hay leyes que se explican con videos, con tutoriales y con gráficos, me parece un avance creativo. El otro tema es esta idea que no solamente tiene que ver con presupuestos económicos, sino presupuestos como condiciones para el disfrute y el ejercicio de los derechos. Alguien me decía hace mucho tiempo, y uno lo vemos en la cotidianidad de las planas periodísticas, que los poderosos en realidad moldan el derecho a su imagen y semejanza o tienen la capacidad de resistirlo por mucho tiempo. Y por lo tanto, entonces, la otra imagen, ¿no? Ahí tenemos dos peces, digamos, uno bastante más grande, otro más pequeño, si bien uno es de agua dulce y otro es de agua salada, pero las imágenes son iguales, ambos pueden nadar en la pecera, pero realmente, si hubiera que poner derecho para poder nadar en la pecera, ¿quién lo necesitaría más? Es probable que uno, durante un cierto tiempo, porque después de algún cierto tiempo no va a estar más ni siquiera para intentar ejercerlo. El otro tema, que abajo está en la imagen, simbólica, ¿no? En los tiempos de la Constitución, por lo menos de los estados parlamentarios y de nuestra Constitución, se utilizaban las carretas. Hoy están los aviones. Y hoy también están, como Sergio también mencionaba en algunas cuestiones, y Marcelo,
nuestro Senado, por ejemplo, esta es una foto del Senado de la Nación, funciona a base de videoconferencias y además tenemos un montón de aplicaciones, una de ellas es la que estamos usando hoy. Por lo tanto, esta idea de que el Parlamento funciona muy acotadamente en el tiempo, en el modelo que los legisladores deben viajar federalmente a sus provincias y volver, como que necesitaban los tiempos de la carreta, y eso es un rato de avión o videoconferencia. Por lo tanto, la intensidad de la actividad parlamentaria me parece que necesita ser revisada urgentemente por las necesidades sociales que el Estado de Derecho debe acompañar. Y aquí un poco lo que yo digo, el botiquín de primeros auxilios jurídicos, ¿no? Para poder usar el derecho y que lo puedan usar todos y todas. No podemos hacer unas leyes que sean crípticas, que no sean entendibles. Lo que yo mencioné de estas ayudas didácticas audiovisuales para entender las leyes, hoy en la era de las aplicaciones, esto es muy importante, pero las aplicaciones pueden generar desigualdades. No todos tienen igualdad ante la ley. Si yo digo, esto está en la página de tal lado, esto se puede acceder desde la web, porque hay personas sin electricidad, hay personas con electricidad y sin conectividad, o con conectividad y tecnologías obsoletas, o con complicaciones culturales para manejar la tecnología. Por lo tanto, el dato humano, el dato del vínculo del ciudadano con quien de alguna manera debe trascender la información, es central para no generar desigualdades importantes. Algunas cuestiones sobre la justicia, en la cual yo soy bastante crítico, más allá de mis roles de juez y de conjuez, porque también he litigado, ¿no? Y el Código Procesal dice que los profesionales somos en nuestra jerarquía iguales en un juzgado que el magistrado, pero esta en la práctica culturalmente sabemos que no es así. Fíjense, por un lado, apuntes, ¿no? Es el menos democrático, hay una estabilidad, hay un dato de la realidad que uno lo sabe, que es a mayor edad menos trabajo. Y entonces, ¿cómo es? Si el juez tiene que tener una presencia, conduce una organización, y entonces los juzgados son iguales, no importa la edad del juez. Y nosotros hemos tenido casos de un prestigioso jurista que dejó la corte a los 98 años, y yo me preguntaba seriamente, ¿ese juez puede hacer las tareas de los otros jueces que tenían 20 o 30 años menos que él? ¿O está disminuyendo la capacidad de hacer justicia en relación a los demás? Y por otro lado, un tema inescindible que tiene que ver con las formaciones, un juez al fallar es muy difícil que logre hacer un bloqueo y se desdoble entre sus valores, sus elementos formativos y la sentencia que va a dictar. El otro punto es que la justicia sale poco del palacio, entonces traté de buscar algún ejemplo para ver las desagregaciones, ¿no? Porque por un lado tenemos ante un mismo hecho, lo podemos mensurar con una perspectiva de un ejemplo paralelo que es un ejemplo médico y el ejemplo de la realidad judicial, ¿no? Entonces, realmente el problema es el mismo, pero las soluciones no van a ser las mismas y tampoco en el mismo tiempo. Y por otro lado se da una curiosa alquimia, que es que las verdades están en lo que consta en el expediente y lo que no consta en el expediente, aunque sea verdad, no existe. Y esto me parece que tiene que ser resuelto con nuevas técnicas a la luz de cómo están evolucionando las cuestiones hoy en día. Y entonces mientras en ese accidentado llegará al quirófano y rápidamente intentarán resolver en un tiempo absolutamente perentorio esa vida, esa cuestión existencial y vital. Por otro lado, el expediente no tendrá el mismo resultado y ese accidente del que lo chocó en contramano tardará años en ser sentenciado. Algo entonces anda mal si en un mismo hecho, ante una vida real y una vida jurídica, hay una disociación institucional enorme en los tiempos. Yo recordaba siempre a Augusto Moreno, un prestigioso procesalista, decía que un proceso no podía tardar más de 3 años, porque entonces se distorsionaba el sentido de la contemporaneidad entre el conflicto y la decisión. Tomemos las fechas de cuánto tarda un proceso entre primera instancia, apelaciones y superiores tribunales y vamos a ver que ese criterio de inmediación temporal ha quedado muy distante. El otro tema que me parece muy importante y como preocupante son
la sinuosidad de algunos fallos. Y esto va a tener que ver con la lectura de la propuesta final que vamos a realizar, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque uno va leyendo un fallo propio o ajeno, de un caso propio o ajeno, entonces viene con una serie de relatos y uno le aparece, en función de lo que viene leyendo, que va en un sentido. Y después hay una coma, y después es no obstante, y todo el decurso del discurso jurídico de esa sentencia va para otro lado y termina precisamente en dirección opuesta a como venía trabajándose el fallo. Y esto realmente es bastante preocupante porque tiene que ver con la lógica y la metodología de construcción de las sentencias. Aquí simplemente marqué muy rápidamente, pero un caso para tratar de fundar que busqué rápidamente, ¿no? Es decir, la aplicabilidad de esta sinuosidad. Por un lado dicen, no, sería en principio admisible, pero corresponde tener por satisfecho en función del caso en el estudio, pero sin ninguna causalidad. Esto realmente es impresionante. Era un caso para no considerar, era una excepción y por lo tanto de interpretación restrictiva y mucho más la necesaria fundamentación y las causalidades con los antecedentes del caso, pero en un giro copernicano el juez dijo que podía salirse para otro lado más allá de lo que decía este artículo del Código Procesal. Por eso hablé de que la pandemia nos obliga al cambio de paradigmas. Hay un ejemplo de los monos, que es un ejemplo científico del cambio de paradigmas, que dice que había una cantidad de monos que estaban bajo observación científica en una jaula y había una escalera con bananas y estos monos cada vez que intentaban acceder a las bananas, cuyo instinto personal, animal y alimentario los obligaba, eran, digamos, atacados con chorros de agua fría muy potentes. Por lo tanto, los monos tenían en claro que si querían acceder a las bananas, la causalidad era un tremendo chorro de agua helado y por lo tanto no lo hacían. Fueron sustituyendo los monos y además cuando algún mono lo intentaba hacer, los otros lo detenían porque asociaban la situación de la captura de la banana con la represalia que tenían instalada en ese sistema de causalidades. Llegó un momento que ninguno de los monos que fueron adiestrados en esto habían tenido la experiencia inicial y sin embargo seguían pegándole a un mono que intentaba llegar a esa banana para alimentarse sobre la base del paradigma, siempre lo hicimos así, que es absolutamente utilizado en la burocracia, técnicamente hablando, de la administración pública o de la judicatura. Y además entonces los cambios en la justicia son bastante más difíciles porque hay una resistencia mayor sobre la base que es un poder que está bastante alejado de lo cotidiano, salvo de los justiciables, que tampoco los jueces los ven demasiado, algunos ni siquiera los ven. Y entonces hay un aislamiento fruto de esta idea de majestuosidad de la justicia. Un dato interesante, hay una acordada 407 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se impuso para cómo había que hacerse los recursos extraordinarios y de queja en ese máximo nivel judicial de la Argentina. Y concretamente decía, y esto lo traduzco a mi riesgo, sea breve, explique las cosas, sea causal, las citas tienen que ser precisas, escriba poco y no se pase de tantas páginas. En esa cantidad de páginas usted debe describir toda la causa y por lo tanto elija bien lo que va a decir. Pues bien, esto se aplica a los justiciables, ¿por qué no se le puede aplicar a los jueces? Si en definitiva todos somos parte del servicio público de justicia, de la finalidad de resolver las controversias. Y en definitiva esta igualdad ante la ley es como que no se aplica a otros que deberían ser iguales, que son los magistrados. Y esto a mí realmente me genera alguna reflexión crítica sobre el particular. Otros temas que yo he visto muchas veces, donde hay un juzgado con 2 secretarios, yo digo, ¿cómo? La norma es la misma, el código es el mismo, las demandas, por supuesto, son distintas, las respuestas son distintas, pero las sentencias ante casos parecidos son distintas pese a las semejanzas previas. Es decir, un secretario lo hace de una manera, un secretario la arma de otra, el juez la bendice. Pero no debería ser así, porque se supone que la matriz conceptual es la misma. Sin embargo, esto demuestra
las posibilidades de apartamiento, los juegos discrecionales o a veces arbitrarios que se tienen cuando estamos resolviendo un caso, y como decía Agustín Gordillo, un notable administrativista de Argentina, era el segundo de justicia, donde el magistrado iluminaba el caso y luego argumentaba en ese sentido. Entonces, esto parece como muy ilógico, pero como esto nunca lo evaluamos mucho, es decir, insisto, las evaluaciones de lo judicial son muy distintas a las miradas con que evaluamos otras cuestiones. Y esto permitiría entonces medir con mejores varas y tener científicamente más determinado esto que uno simplemente lo cita como una experiencia profesional y personal. Otro tema absolutamente preocupante que facilita los fallos que van para un lado o que van para otro es esta idea de la cita, de la cita, de la cita, que se lleva páginas de los fallos, ¿no? Entonces, yo digo, ¿por qué es necesario para yo tomar una decisión poner tantas citas? Es como los ladrillos apilados. Yo no digo nada porque necesito otro ladrillo que me sostenga y que me dé fuerza. Y realmente esto a mí me parece curioso, porque eso además de quitar la creatividad, de quitar esta idea de la hermenéutica como valor agregado de lo jurídico, lleva a que es tan profusa la cantidad de citas que ahora con un copio-pegue es muy sencillo, cuando antes usábamos máquinas mecánicas o eléctricas, todo eso tenía un esfuerzo bastante adicional, muchas citas, pero va terminando confundiendo una sentencia de 100 páginas. ¿Quién la puede leer? ¿No? Como me parece importante que los fallos no tienen que ser kilométricos ni eruditos. Recuerdo un magistrado de la provincia de Buenos Aires en un congreso que decía, los jueces ¿para quiénes fallamos? ¿Para que nos citen en doctrina o para los que están en la causa? Son ellos los que tienen que entender qué le estamos diciendo como el derecho aplicable a la controversia que se trajo al tercero imparcial. Entonces, yo creo que realmente en estos términos me parece mucho más valioso, para utilizar una imagen semejante, es la construcción autónoma sobre los elementos de la causa sin tener la cita de la cita de la cita para de alguna manera legitimar lo que voy a decir, o en realidad no voy a decir nada como juez, pero con todas esas citas previas que no siempre son absolutamente aplicables al caso porque hay mucho de copiar y pegar, permiten diluir realmente el corazón de la decisión que pareciera fundado simplemente si pesamos y medimos las hojas, pero si miramos la causalización dista mucho de haber sido así. Otro tema que se mencionó, distinto, pero yo creo que hay una pandemia que ha sido el lawfare. Y esto cuando hablamos de la justicia, y por eso va a ser mi propuesta final, es que cómo se ha distorsionado, ¿no? Las cuestiones judiciales, especialmente las penales y procesales penales, donde con estructuras públicas de por medio, sin estructuras públicas, con denuncias falsas, pero amplificadas mediáticamente, tomados como un fiscal, unas pocas personas del sistema judicial pueden llegar a hackear un país, y vaya si lo han hecho. Lo han hecho en Brasil, lo intentaron y no lo lograron hacer en Argentina, lo hicieron en Bolivia, lo hicieron en Ecuador, entre otros lugares. Y entonces me parece que esta idea de cómo se construyen las sentencias en la sinuosidad, copio-pego, la cita de la cita y después salgo para otro lado, es sumamente peligroso, porque algo que habló Sergio, que habló de la necesidad de la certidumbre como valor contrario a la incertidumbre, es no tengo ningún parámetro, esto puede salir para cualquier lado. ¿Y cómo es esto? Si en teoría existe un precedente que debería tener alguna fundamentación. Entonces, por eso viene un poco la propuesta final, porque si no van a decir, bueno, este hombre de qué habla si no propone absolutamente nada. Fíjense ahora que está muy de moda en las series policiales, ¿no? Que se hace todo un cuadro, una gráfica, con todos los elementos que se van teniendo como antecedentes de los ilícitos penales, que permiten ir descubriendo algún tipo de lógica, algún tipo de razonamiento, y las hipótesis se van descartando unas de otras para terminar o en la motivación o en los hechos probados o en lo que es el elemento del ilícito, o como las matemáticas también nos permiten
causadamente y en una secuencia lógica obtener un resultado. Se supone entonces que una sentencia debería ser como las matrioscas rusas, algo integrado, que va de menor a mayor, mayor es la sentencia, pero que se nutre de los elementos de la demanda, del responde, de la reconvención, de la prueba, de la producción de prueba, de los alegatos, excepciones si las hubo. Y que además todo esto tiene una lógica de efecto dominó sobre la causa. Cuando uno mira en general, las estructuras de la causa tienen 3 partes. Ni siquiera están numeradas, ni siquiera tienen subcapítulos. Es toda una larga enunciación de elementos que, a contrario de lo que es en general la literatura y la doctrina jurídica, que tiene capítulos, que tiene subtítulos, que tiene numeraciones, que tiene citas al pie, que tiene gráficos, las sentencias no. Utilizan solo la gramática y con una metodología bastante, muy básica, de largos relatos de lo que dijeron las partes, y después viene la construcción de la solución jurídica donde uno dice, pero ¿cómo? Si la prueba dijo tal cosa y el juez no la consideró, ¿pero cómo se olvidó de esto? Porque como no hay causalidad de lo que está presentado en la causa, hay argumentos como claramente se ha demostrado, y uno dice, pero claramente ¿en dónde? ¿En qué foja? ¿Con qué prueba? ¿Quién lo dijo? ¿Cómo se acreditó? Entonces, me parece que estas ideas de construcciones, de sentencias con algún grado de predictibilidad en su propia construcción, hoy en día se transforman en absolutamente necesarios. Y entonces, este tema de las tecnologías, que no deben ser gatopardistas, por eso está libros incunables y la computadora, ¿no? No es cuestión de pasar lo que tenemos a un sistema de tecnologías de la información, porque en realidad lo que haríamos es cambiamos el envase de un problema que preexiste. Entonces, tenemos que cambiar las formas de producción del derecho y las formas de producción de la justicia a formatos, de alguna manera, de tecnologías de la información que le den una mejor lógica, una mayor transparencia, una mayor sistematicidad, un mayor control, una mayor ponderación. Y la informática, acá volvemos a la misma imagen que Marcelo hoy la presentaba, muchas veces tiene que es un mal diseño porque no se acudió a los actores, no se les preguntó nada, entonces un consultor tiene una idea maravillosa y diseña algo, pero no incorpora los saberes de la administración de justicia, son muy rígidas, y la rigidez puede ser por ignorancia, porque no se consultó mucho, porque puede ser un negocio, para ampliar la plataforma y el uso. Por eso es muy importante plataformas flexibles y de mucha accesibilidad. Y además la famosa frase, no se puede, el sistema no lo admite. ¿Pero cómo? El sistema es un medio y yo tengo que probar o aplicar el derecho a un caso, pero si el sistema no me lo permite, no lo puedo hacer. Entonces se da el absurdo que el medio termina siendo más importante que el fin. Y para ir terminando, la idea, algo que hemos trabajado con el doctor Abelardo Servín, un ex juez contencioso, es la idea de los protocolos. Los protocolos existen en todas las actividades de la vida. Digamos, una azafata y un piloto tienen protocolos permanentes en un vuelo aéreo, en lo que dicen, en lo que hacen. Y entonces la idea es cómo estandarizamos los procedimientos en forma inteligente, humana e informática para que se integren, porque en definitiva la sentencia es el corolario, es la síntesis de todo lo que pasó en un proceso. Por lo tanto, esto se aplica a todas las partes. Y aquí en las distintas etapas procesales, y nadie puede salvarse de estos formatos que hay que preelaborar, que hay que discutir, que hay que formatear para que de alguna manera se vayan llenando en un proceso. Indudablemente, toda sistematización, toda estandarización que lo vemos en procesos de calidad, en sistemas ISO, en todas estas cuestiones que la tecnología nos permite en otros sectores, pero ¿por qué no se lo podemos aplicar a la justicia? Hay juzgados que han ganado premios nacionales a la calidad en Argentina. Va a tener todas estas ventajas. Va a ser mucho más fácil la reconstrucción de un curso, de una causa, porque va a tener todo contenido, los datos se van acumulando y memorizando para utilizar, evita omisiones, evita retrocesos, porque algo que sucede en los procesos es que por una falta a veces de ponderación oportuna,
por ejemplo, se dice, téngase presente para su oportunidad. ¿Cuándo será esa oportunidad? ¿Algún día? Y si nos olvidamos, lo que muchas veces sucede. Entonces, en vez de resolverlo, si era procedente o no procedente, téngase presente. Entonces, el tema se dispara hacia un futuro absolutamente incierto y después veremos qué se dice en suerte. Y volvemos a esta imagen. La sentencia es el corolario de la causa, paso a paso, foja a foja, acto procesal por acto procesal. Y entonces aquí tenemos un esquema muy rudimentario de lo que nosotros decimos que se puede hacer, y esto lo puede hacer cualquier juez. Nosotros tenemos alguna experiencia incipiente que estamos conversando con 2 magistrados del Departamento Judicial de Quilmes que tienen su propia página e ilustran a las partes. Entonces, ellos pueden decir, miren, las causas ustedes las pueden hacer como quieran, pero nosotros le damos un orden. Y ese orden sería, aplicando protocolos, todos los hechos numerados. El derecho debe ser causalizado, que esta norma a qué hechos, pretende referirse. Lo mismo la prueba es para el hecho 1, para el hecho 2, para el hecho 3, esta prueba, para el hecho 2 y para el hecho 5, esta otra prueba. Entonces todo queda como en un sistema de vinculaciones que hace que haya que ser mucho más serio. Como hay que responder con igual lógica, hay ciertas cosas que van a quedar en evidencia que se respondieron bien, que no se respondieron y se consintieron, o que no se alcanzaron a probar. Y lo mismo no se alcanzaron a alegar, con lo cual el magistrado, al momento de elaborar la sentencia, va a tener decantado lo que en definitiva de lo que fue la controversia inicial, que decantó el proceso, qué elementos finales tendrá que ponderar solamente para aplicar el derecho. Y esto va a ser muy bueno porque va a permitir, volviendo a la crítica que hacíamos a la sentencia, una causalización, porque todos los elementos del proceso, merced a las tecnologías de la información, van a quedar absolutamente causalizados. Y entonces las sentencias, si son malas, si no van a poder ser arbitrarias, porque esta idea de no obstante y por aplicación de claras doctrinas que no se explican, e inveterada jurisprudencia que no se cita o se la cita de manera general, todas estas cuestiones van a ser objeto del pasado, porque habrá que trabajar también a nivel judicial con toda la precisión que le exigimos a los actores en la presentación de la demanda, en el responde, para que en definitiva tampoco haya excepciones de defecto legal. Por lo tanto, esta es una solución posible. Esta solución está al alcance de cualquier magistrado que lo ponga como un esquema optativo de su juzgado y voluntario para las partes, pero que indudablemente permitiría un salto enorme de calidad, evitar arbitrariedades, mejorar la calidad de la gestión judicial y la calidad de nuestros fallos. Por lo tanto, los protocolos vinculan, ubica las cuestiones a manera de archivo, las anida porque las va guardando debidamente y en definitiva las pone a disposición de las partes y del magistrado para hacer el derecho en cada caso. Con 27 minutos, muchas gracias por la atención que me han dado. Muchas gracias, doctor Bibiloni. Su presentación ha sido lo suficientemente omnicomprensiva de todos los aspectos a los que ya nos enfrentábamos desde la justicia y que, como había señalado el ingeniero Pece, la pandemia nos ha disparado hacia adelante y tenemos necesidad de dar respuestas. El tema central creo que usted menciona que es el necesario cambio de paradigmas. Es un problema central de las organizaciones y hasta de las sociedades. La cuestión es que cuando nos enfrentamos a cambios de paradigmas, no podemos aplicar las mismas respuestas a distintos problemas y todos tenemos que atravesar un proceso de desaprendizaje, de sacarnos todas aquellas cargas que nos condicionan para seguir haciendo cosas de determinada manera, porque, como usted señalaba, siempre se hicieron así, y poder aprender cuáles son las nuevas posibilidades. Todo cambio de paradigma
requiere indudablemente un momento crucial, que no siempre no es un momento fotográfico, supone un proceso, y la obtención de conductas, el logro de conductas que nos permitan implementar nuevos paradigmas, claramente no depende solo de la tecnología, no depende solo de los recursos materiales. Fundamentalmente, como se mencionaba ahí, lo habíamos mencionado en el comentario anterior, se necesita de creatividad, se necesita de una apertura mental. Sí coincido con el ingeniero Pese que esta pandemia nos puso ante situaciones que nos obligó a todos a abrir nuestra mente a nuevas posibilidades, pero que tenemos que seguir trabajando, porque como bien decía Einstein, el ser humano ha podido romper los átomos, pero le cuesta terriblemente romper los prejuicios. Vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas. Me informan las organizadoras que disponemos de 20 minutos para las respuestas y tenemos varias preguntas para ambos, así que lo que les pido, en la medida de lo posible, que no ocupen más de 2 o 3 minutos para responder cada pregunta a efectos de que se puedan abordar todas, porque son diversas y estimulantes. La primera pregunta para el ingeniero Pese es muy evidente que la pandemia ha generado un cambio radical en el comportamiento de la humanidad. ¿Puede el Poder Judicial ser indiferente a esa realidad? Creo que la respuesta es casi obvia, en el sentido de que la indiferencia sería la peor de las estrategias, ¿verdad? Lo que tenemos que tener claro, sí, es que acá hay dos cosas importantes a tener en cuenta, ¿no? Uno es que uno pueda entender, obviamente, lo que esto ha impactado en una sociedad, lo que ha impactado en cada una de las personas, tanto a nivel individual como el colectivo. Y después, lo que sí hay que tener presente es cuántos de estos impactos, ¿sí?, bajo el esquema actual normativo, digamos, uno hasta dónde tiene flexibilidad para atenderlos, ¿sí? Entonces, la respuesta es, por supuesto, en todo lo que uno tenga flexibilidad para atender y para todo lo que uno pueda resolver, que esté dentro de su posibilidad de resolución, sin, obviamente, entrar en un plano de pocas certezas jurídicas. Eso es lo que yo hoy comentaba de tener cuidado con la extrapolación de modelos, ¿no? Hoy cuando decíamos, bueno, la videoconferencia es una herramienta excelente, bueno, pero cuidado también hasta dónde la llevamos sin afectar las debidas garantías de determinados procesos. Entonces, por supuesto que hay que dar y hay que tener la sensibilidad institucional para dar respuesta. Lo que sí también hay que tener presente es hasta dónde podemos ir con el marco normativo actual y hasta dónde por eso capitalizar ese activo de conocimiento y tratar justamente de que nosotros impulsemos los cambios que sean necesarios para atender esta nueva realidad, que lo que nos impuso es un nuevo requerimiento que antes nunca habíamos considerado. Pero por supuesto que institucionalmente nos corresponde recorrer ese camino de tratar de ser empáticos en cuanto a cómo esto ha impactado a cada uno de los ciudadanos y a los colectivos para los cuales servimos. Muchas gracias, ingeniero. Vamos a una pregunta que está formulada para los dos, entiendo, no para que responda uno, sino para que respondan los dos, porque es una pregunta que tiene que ver con, más que nada, con información. Así que les paso un minuto a cada uno. ¿Tienen en Uruguay y Argentina justicia impartida por medios digitales? De ser así, ¿cuál es la base legal? Pueden elegir cualquiera quien prefiere comenzar con la respuesta, cualquiera de los dos expositores. Bueno, sí, en Argentina estamos funcionando con base digital, demandas, contestaciones, sentencias, presentación de prueba, hay una base de virtualidad
que hace que ir a tribunales sea casi optativo, es decir, Argentina ha digitalizado gran parte de toda su actividad judicial sobre la base de normativas que fue dictando la Corte y que, como dato vinculado a lo que nosotros, en el caso de la provincia de Buenos Aires y en el Fuero Federal también, pero en el caso de la provincia de Buenos Aires, y Sergio como colega de la provincia de Buenos Aires recordará, se fue prorrogando porque el sistema, tanto judicial como los colegas abogados, no lograban entrar en el ritmo necesario y sufrió determinadas postergaciones y dilaciones. Hubo una suerte de breve lapso de procesos escritos y procesos digitales hasta que ahora está todo digitalizado en la mesa de entradas virtuales. Bien, de forma similar, en Uruguay todavía tenemos un proceso casi de paralelo entre lo que es el papel y obviamente todas las decisiones judiciales se toman informatizadas, firmadas digitalmente, en el porcentaje que yo aclaraba en la exposición. Actualmente estamos en el entorno de un 65-70%. El resto de las sedes se van a acometer en el año 2021, las sedes pendientes. Pero nosotros también, digamos, más allá de que se toma la decisión, se firma digitalmente la sentencia, se notifica, estamos manteniendo todavía el paralelo en papel, que obviamente se va a ir, digamos, eliminando en la medida que haya aceptación de todos los colectivos, ese proceso de aceptación de toda la solución que requiere no solamente a los actores del lado del Poder Judicial, sino también a todos los demás usuarios de los servicios, ¿no? Gracias, ingeniero. Yo quería solamente agregar como dato, porque me quedé leyendo la pregunta, como decía, si hay justicia impartida. Quería aclarar, por lo menos en el caso de Argentina, porque lo desconozco de Uruguay, que en lo federal también se realizan los juicios orales por medios digitales. Si se están realizando utilizando plataformas de videoconferencia, generalmente es la plataforma Zoom. Se toman las audiencias enteramente con toda la producción de la prueba y el veredicto y la sentencia también se lee a través de estas conexiones digitales. Sobre cuál base legal, sobre el Código Procesal Penal vigente, obviamente que todo el mundo entenderá que esto lleva a muchas vicisitudes, a veces. La presencia de los imputados que están en unidades penitenciarias, cuál es la conectividad, los testigos. En la práctica, y debido a ese salto adelante del que hablaba el ingeniero Pese, todas esas cuestiones, no hay una normativa especial. Se va interpretando el código y los jueces van imponiendo medidas conforme a lo que las partes van planteando y creo que en cada caso en el cual se realizan los jueces y se imparte justicia de manera digital, se va improvisando y decidiendo sobre la marcha, ¿no? Una pregunta para el ingeniero Pese. ¿Cómo lograron vencer la resistencia ante los cambios disruptivos que la situación sanitaria actual exigió, tanto a nivel interno, desde el Poder Judicial, jueces, juezas, servidores judiciales, y externo al Poder Judicial, como abogados públicos, privados, la sociedad civil, entre otros? Bueno, allí fue fundamental el diálogo con las asociaciones que nuclean a todos y cada uno de los colectivos, con los colegios de abogados, con las asociaciones también de funcionarios, magistrados, defensores públicos. Es decir, todas y cada una de las medidas que fuimos tomando surgieron a partir, obviamente, de un espacio de intercambio, de diálogo y sobre todo de mucha apertura también por parte del Poder Judicial de escuchar propuestas, ¿verdad? Y hay algo que también es muy importante y es, tú lo mencionabas hoy al inicio de la exposición, el hecho de la comunicación de estas cosas. Mantuvimos un canal de comunicación muy claro, muy abierto, planteando también de que la Corte iba a tomar muchas medidas y que las iba a estar evaluando. Caminábamos en un terreno que obviamente era bastante, completamente desconocido para cada uno de nosotros, y obviamente muchas de las medidas que se fueron tomando, había algún riesgo obviamente de que tuviéramos que repensarlas o que tuviéramos que rediseñarlo. Así que te diría que básicamente
la clave fue la participación de cada uno de los actores en todos los ámbitos que pudimos hacerlo y una comunicación clara y franca de cada una de las medidas que se fueron tomando, siempre con la marcha atrás lista si había que tener marcha atrás. Es decir, uno tiene que tener también la nobleza de reconocer cuando se equivoca y poder desandar el camino andado, sobre todo cuando uno está en un terreno que es absolutamente nuevo para uno. Gracias, ingeniero. La siguiente pregunta es para el doctor Bibiloni. ¿Podría identificar los aspectos que a su criterio deben ser considerados para que las decisiones se estructuren de forma más comprensible hacia la población común, hacia la población que no es versada en derecho? Sí, bueno, el primer tema es que, como yo siempre digo, haciendo un ejercicio, y lo hacía como profesional, el cliente preguntaba, gané, perdí, explíquemelo en criollo, digamos, en lenguaje básico. Entonces, yo creo que la magistratura, como la legislatura, tiene que no perder el tecnicismo, pero tiene que ser capaz, precisamente como decía Marcelo y Sergio, de comunicar las cosas con un sistema coloquial que no le haga perder rigor. Yo creo que se puede ser muy preciso con otro tipo de lenguaje. Y además lo que tendrían que tener voluntariamente, eso lo podría hacer cualquier juez, determinando cuál va a ser de ahora en más la estructura de su sentencia y cómo la va a causalizar. Eso no requiere de modificaciones en el Código Procesal, no requiere de modificaciones normativas. Es un acto de voluntad sobre la percepción de que deben tener los jueces, y sino que hagan una prueba ácida, que llamen a justiciable, le den a leer la sentencia sin la parte dispositiva que dice condénase, absuélvese, determínase el daño y perjuicio, y diga, ¿usted la entiende? No. Bueno, entonces se equivocó en la forma de escribirlo. Entonces yo creo que tiene que haber, como decía Sergio, el cambio del paradigma cultural de para quién estamos hablando. Si hablamos entre abogados, hablamos para un justiciable lego, hablamos en dialectos jurídicos y no en idioma entendible. El tema de la comunicación para la comprensión es fácil, porque si no, el derecho tiene falencias en su aplicabilidad. Entonces, me parece que forma parte del cambio cultural. Cualquier juez puede hacer una matriz de sentencia más didáctica y no se requiere ninguna modificación normativa. Es un acto volitivo de quienes estén comprometidos en un proceso de cambio. Nosotros en la Escuela de la Magistratura que dirige Sergio, para jueces en temas ambientales hacemos un índice de una sentencia ambiental, como un ejercicio práctico que lo hacen las partes y lo hacen los que cursan. Quiere decir que eso es posible, porque el índice no lo hago yo, lo vamos haciendo en un taller con los asistentes al curso. Entonces, eso es muy factible, fácil y no requiere modificaciones y no requiere presupuesto. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es para el ingeniero Pese. Dice, para la academia, ¿qué aspectos considera usted que deben ser incorporados para dar respuesta a las exigencias que los cambios sociales están requiriendo al derecho? Me parece muy apropiada la pregunta y tiene que ver muchas veces con todos estos, que se entienda justamente que el profesional del derecho termine, obviamente cuando termina su preparación académica, si va a insertarse, obviamente, a trabajar profesionalmente en un ámbito donde estamos atravesando por una profunda transformación de estos procesos, lo que tiene que poder entender es qué hay detrás de esa transformación. Es decir, que acá no hay una imposición, que ahí no es un tema informático. Muchas veces uno lo que encuentra es que cuando uno empieza a conversar de estas cosas, se trata de la simplificación de que acá hay un tema informático de fondo. Y en realidad, de vuelta, la informática en realidad es la herramienta. Lo que hay aquí es una transformación de procesos, que lo hacemos evidentemente porque hay determinados objetivos que estamos persiguiendo. Entonces, allí lo que nos parece fundamental es que hay algunas cosas que se logren entender ya desde la génesis. Yo no sé, obviamente, en el caso de la Argentina u otros países de la región, pero, por ejemplo, aquí hasta hace, le diría prácticamente las últimas generaciones de abogados que salían de la universidad y que de pronto los volvíamos a evaluar en la escuela judicial, por ejemplo, tenían un entendimiento prácticamente nulo de lo que era una firma digital, ¿sí?
De hecho, algunos de ellos hasta con errores conceptuales de pensar que una firma digital es firmar en un papel y escanearlo, ¿verdad? Entonces, esas cosas, lo que estamos viendo, que más allá de que son elementos que hacen a temas tecnológicos, generan como compartimentos estancos. Entonces es muy difícil que después ese profesional esté preparado en algunos aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con lo que es un proceso de transformación digital, lo que es un proceso de transformación de procesos, lo que es un tema de procesos muchas veces, o aspectos de que están relacionados con la gestión muchas veces y que van a ser parte esencial de los ámbitos laborales donde se van a insertar. Entonces, por eso decimos que estas cosas las tiene que abarcar la academia desde el inicio, para que después ese profesional obviamente salga con una formación no únicamente en los aspectos técnicos del derecho, que obviamente son el fuerte, el núcleo de esa área del saber, sino que también entienda de otros temas que van a ser pilar precisamente del ámbito laboral donde se va a desempeñar. Muchas gracias, ingeniero. Vamos a una pregunta para el doctor Bibiloni. La incorporación de la inteligencia artificial para decidir procesos, ¿puede o no limitar el acceso a la justicia ante la existencia de una brecha digital que incluye a los abogados, como falta de internet, formación en tecnologías, de distancia, etcétera? Sí, bueno, cuando hablamos de tecnología de la información, inteligencia artificial puede tener otras connotaciones, pero si lo tomamos, por eso yo advertía y en una de las imágenes ponía, es decir, el tema de la igualdad ante la ley y la accesibilidad ante la justicia, al generar herramientas informáticas pueden ser barreras de restricción, y esto va en contra del Pacto de Costa Rica, va en contra de la accesibilidad a los derechos. Entonces, lo que hay que siempre tener en cuenta cuando se hace esto, no solamente cómo se lo comunica, cómo se participa, sino institucionalmente hay que instalar mesas de ayuda para que nadie quede fuera del sistema y la necesaria asistencia para que aún la persona más humilde, que no tiene accesibilidad, que no tiene la posibilidad de hacerlo, tenga la asistencia pública en un sentido de distribución territorial adecuada para que no quede marginada del sistema jurídico, porque allí habría una contradicción muy grosera entre los principios constitucionales de debido proceso, acceso a la justicia, igualdad ante la ley. Entonces, hay que tener muy en cuenta las desigualdades sociales, por ejemplo, lo vemos en la universidad. Hay un 20% de alumnos que tienen dificultades de conectividad, se les corta la luz, pierden la señal, tienen que leer del celular, no tienen la tecnología adecuada. Esto a nivel universitario. A nivel popular es mucho más grave y mucho más amplio. Entonces, me parece que hay que tener mucho cuidado y establecer zonas de amortiguación y de integración para que absolutamente ningún ciudadano quede fuera de la accesibilidad más plena y a poder defender y ejercer sus derechos ante la justicia. Gracias, doctor. Sí, personalmente creo que una de las cosas que nos plantea la pandemia frente a esto, y lo tenemos que pensar para adelante, que en una sociedad donde se pretende una justicia enteramente digitalizada, el acceso a Internet tiene que estar equiparado con un derecho humano esencial, tanto como el acceso al agua potable, a la electricidad o a los servicios básicos de salud. Ese es un desafío enorme, no solo para la justicia, para nuestros gobiernos. La última pregunta, que también es de información, a los dos, al ingeniero Pese y al doctor Bibiloni, si se han presentado o no acciones o planteos de inconstitucionalidad por la impartición de justicia digital en sus países. No, en particular en Uruguay no ha habido recursos de constitucionalidad. Sí, obviamente algún planteamiento más a nivel institucional, ¿sí? Sobre todo de algunas preocupaciones referidas respecto de algunas aplicaciones tecnológicas. Y lo que hemos tenido sí también es en algún caso que la Corte ha regulado por acordada algún tipo de procedimiento de utilización de tecnologías, por ejemplo, de videoconferencias para las audiencias. Ha habido algún juez que se ha excusado, justamente fundamentando jurídicamente sobre la no procedencia de utilizar dicho medio, razón por la cual,
ahora en este presupuesto nacional se están agregando algunas leyes precisamente para dejar a través de una norma establecido la validez justamente de dicho medio para ese tipo de actuaciones, como por ejemplo en el caso de las videoconferencias. Entonces son elementos que, como tú, Sergio, hoy mencionabas, van haciendo que se vaya acomodando la realidad. Es lógico que en determinado momento alguien sopese la ventaja y obviamente también por otro lado las desventajas o eventualmente los derechos que se pudieran vulnerar, y allí es donde tiene que solucionarse el vacío legal que se genera, ¿verdad? Y creo que allí está el leal saber y entender de cada magistrado hasta dónde puede llegar. Pero no hemos tenido inconstitucionalidades, sí algún planteamiento más a nivel de los colegios profesionales y algún caso concreto de jueces que han fundamentado en sus propios fallos por qué no han utilizado determinada herramienta tecnológica que justamente vamos ahora por la solución legislativa. Sí, indudablemente en Argentina probablemente haya habido muchos planteos. Además nosotros tenemos un sistema provincial de justicia y un sistema federal que tiene que ver con el Estado Nacional, pero no han progresado porque en todos lados el sistema tiende a la digitalización y a la utilización cada vez más creciente de los sistemas. Yo no sé, Sergio, si vos recordás algún tema puntual, pero objetivamente no han tenido ningún efecto de detener esto a través del tiempo, porque él usa la Corte de la Nación, las cámaras, juzgado de primera instancia, todos los fueros, en fin, no. Si hubo alguno, yo no lo recuerdo y además no progresó porque todo funciona. Gracias, doctor Vironi. Sí, a ver, en el fuero federal tal vez lo más, porque creo que la mayoría de los países venía trabajando por lo menos en el expediente digital, o sea, en cuestiones de digitalización, pero lo que más ha cambiado paradigmas ha sido el tema de la realización de juicios mediante videoconferencias, o sea, lo que más ha impactado como cambio de paradigma. En la justicia federal hay planteo de inconstitucionalidad. Debo aclarar que en Argentina, creo que en Uruguay es igual, nosotros no tenemos un tribunal constitucional, hay un control difuso de constitucionalidad, por lo tanto hay acciones de inconstitucionalidad, pero también se puede plantear en el proceso, y ha habido planteos. Lo que ocurre es que esos planteos están en la Cámara Nacional, en la Cámara Federal de Casación Penal para ser resuelto, y ahí caemos en uno de los problemas que señalaba el doctor Bibiloni, que son los tiempos de la justicia. Estamos con casi 9 meses de pandemia y hay planteos que ya llevan bastante tiempo y no están resueltos. O sea que el sistema sigue funcionando, no está resuelto. El día que la Cámara lo resuelva se verá si se convalidan todos los procesos, si se hace algún tipo de salvedad, pero estamos sujetos ahí a los tiempos de la justicia. Esa fue la última pregunta. Creo que dijo el mosquito, han satisfecho los expositores todas las inquietudes del honorable auditorio, y solamente antes de darle paso a los organizadores quiero hacer el último agradecimiento, ahora ya no a las autoridades, sino, como mencionaron los expositores, a todo el personal de la escuela y todos los operadores que han estado atrás de esto, personificados en Luznel Carrasco y Diana Muñoz, que son para nosotros las caras visibles en toda la previa y en toda la articulación. Pero sabemos, en mi caso conozco bastante la escuela porque incluso he ido a dar clases ahí y sé que hay una gran cantidad de gente que se nos representa anónimo, pero que son los que están en el backstage de todo este evento y que permiten que esto llegue a buena concreción. Así que en la persona de ella les agradezco a todos y ahora les dejo entonces la palabra a los organizadores para la continuación o el cierre del evento. Muchas gracias, doctor Palacio. Para la Escuela Nacional de la Judicatura ha sido un placer contar con la intervención de cada uno de ustedes. Por ello, en nombre del doctor Dariel Suárez, director de esta Escuela Nacional de la Judicatura, y en nombre mío, reiterarles ese agradecimiento. De las intervenciones, incluso de nuestro moderador, el doctor
Sergio Alberto Palacio, así como nuestros conferencistas, el ingeniero Marcelo Perse, así, y el licenciado Homero Máximo Bibiloni, podemos rescatar unos criterios trascendentales dentro del marco de aspectos que deben de ser tomados en cuenta al momento de visionar lo que es el derecho y la justicia en relación a tratar en la mayor medida de lo posible de dar respuesta a todas aquellas problemáticas sociales. Y es en un primer momento, tal como lo decía el ingeniero Perse, y que por demás también el licenciado Bibiloni lo incorporó al momento de deponer, el hecho de visualizar la tecnología siempre como una herramienta, no como un fin en sí mismo. El hecho de no poner, como el licenciado Bibiloni decía, no poner el carro antes que el caballo. Y sobre esa base, entonces, es válido destacar el hecho de que obligatoriamente todos nuestros sistemas deben ir de la mano en resolver esas situaciones, pero sin olvidar que el punto trascendental son aquellos aspectos, aquellos valores que determinan el normal desenvolvimiento de la sociedad. Y sobre esa base, no tratar de imponer, tal como decía el ingeniero Perse, no tratar de imponer soluciones, sino buscar la forma en cómo lograr ciertos niveles de consenso que permitan garantizar el acceso a la justicia de todas las poblaciones, independientemente del estrato social al que pertenezcan, porque tenemos la justicia, el derecho, debe de garantizar obligatoriamente un ejercicio pleno de ese derecho a la igualdad dentro del marco del acceso a la justicia. Esa igualdad material, porque no se logra absolutamente nada si tenemos igualdad formal, si no logramos a través de acciones positivas de garantizar el respeto a través de la igualdad material. Y dentro de ese marco de ideas, entonces tenemos esa herramienta que es las soluciones tecnológicas que ambos expositores han podido incorporar en relación a cómo han podido hacer frente a esta situación sanitaria y que esta ha determinado la incorporación de cambios permanentes, pero como quiera debe de hacerse una evaluación de cuáles son esos cambios que necesitan convertirse en permanente y cuáles en cierta medida por la brecha digital deberían ser valorados, porque no es lo mismo incorporar un modelo de éxito, tal como decía el ingeniero Perse, que funcionó en un país, en una sociedad determinada, si no se toma en consideración aquellos criterios subyacentes que marcan la sociedad en la cual se quiere implementar alguna solución. Y más aún, el papel protagónico que nosotros como escuelas judiciales, como academia, debemos de tratar de asumir y de lograr. Porque mientras nosotros como escuela no enfoquemos cuáles son aquellos aspectos que deben de tomar muy en cuenta en las formaciones de nuestros participantes, entonces quizás no solo no podremos hacer lo que el licenciado Bibiloni propugnaba, de que hubiera un acceso adecuado a nivel de que sea comprensible las decisiones que se tomen a nivel de estructura, sino más bien el hecho de, en cierta medida, agrandar esa brecha dentro del marco del acceso a la justicia. Agradecerle nuevamente a todos, al doctor Palacio, como director de la Escuela Judicial de la Nación de Argentina, por cada una de las precisiones, además por haber aceptado asumir el rol de moderador en esta conferencia. No queremos terminar sin agradecer a todos los participantes que han podido unirse a esta actividad e invitarles a todos a participar, a continuar con este ciclo de conferencias, ya que en el día de mañana tendremos al doctor Richard Sosky a las 2 de la tarde a través de Zoom. Él mismo tiene un background, está bastante legitimado en todo lo que tiene que ver con asesoría, también es autor
es orador en los temas relacionados con firmas profesionales y gobiernos nacionales en temas de derecho y tecnología. Pues nada, los esperamos mañana para visualizar esos aspectos relevantes teórico-prácticos que incorporará el doctor Soskin a partir de la realidad del Reino Unido. Y esta sería entonces nuestra conferencia de cierre. Desearles que todos continúen bien de salud, al igual que sus familiares ante la situación sanitaria actual. Buenas tardes.